A las 3:40 de la madrugada, hora local, un equipo de mantenimiento estadounidense en la base Camp Juring, en el noroeste de Kuwait, estaba extrayendo el motor de turbina de un AH-64 Apache. Trabajo rutinario en una noche de guerra que todavía no había tocado este rincón del desierto. Nadie en esa base sabía que hacía 8 minutos había salido una salva de misiles balísticos iraníes y que en ese momento descendían rugiendo por su arco terminal a 3 veces la velocidad del sonido, apuntando directamente a la línea de vuelo de helicópteros que había abajo. A las 3:41, la alarma desgarró el silencio sobre Camp Juring y los soldados salieron disparados de los barracones hacia los refugios de hormigón con lo puesto. En el perímetro, el radar ANMPQ-65 de la batería Patriot había capturado 5 contactos balísticos en un azimut sureste, descendiendo rápidamente. Las computadoras del Patriot seleccionaron las trayectorias más peligrosas y comenzaron a lanzar interceptores PAC-3 MSE en parejas. Cada uno dejaba una estela blanca de gases que iluminaba el suelo del desierto como un estroboscopio. Los interceptores PAC-3 MSE se acercaban a las ojivas entrantes, con velocidades de cierre combinadas que superaban el Mach 6. Cada uno se guiaba hacia el blanco mediante un buscador activo en banda K y 180 motores de control de actitud. El PAC-3 no lleva ojiva explosiva. A esa velocidad de cierre, el propio cuerpo del misil es la ojiva. Es como golpear una pelota de béisbol en el aire con otra pelota de béisbol, ambas lanzadas por pitchers de grandes ligas, salvo que las dos viajan a más de 6.000 km por hora. 2 objetos se encuentran, ninguno sobrevive y los restos llueven como polvo. Esta noche funcionó con 3 de las 5 ojivas entrantes. 2 seguían aproximándose mientras el radar luchaba por capturarlas. 3 de las 5 ojivas balísticas destruidas en menos de 40 segundos, con velocidades de cierre de Mach 6, en oscuridad total, contra blancos de los que se tuvo aviso apenas 8 minutos antes. El equipo de esa batería Patriot hizo todo para lo que el sistema fue diseñado. Lo que estaba a punto de impactar en Camp Juring no fue un fallo del equipo, fue un fallo de geometría, e Irán había construido todo su plan de ataque exactamente alrededor de esa brecha. Observen aquí la pantalla del radar ANMPQ-65 del Patriot. Hace algo que ningún otro sistema de defensa aérea del mundo puede hacer. Busca blancos, los rastrea y guía interceptores desde una única antena de array de fase. El radar escanea un sector de 90 grados del cielo, priorizando contactos por trayectoria y velocidad. Piensen en él como una cámara de seguridad atornillada a una sola pared de su casa. Cubre perfectamente la puerta principal. Pero si alguien entra por la ventana trasera, ni siquiera está mirando en esa dirección. Mientras el puesto de control de engagement había estado bloqueado en esas trayectorias balísticas, con la potencia de cálculo al límite y el sector del radar apuntando firmemente al sureste. Algo completamente distinto se había estado aproximando desde una dirección completamente diferente durante los últimos 40 minutos. 3 drones de ataque unidireccional, Shahed 136, habían despegado desde posiciones avanzadas más cercanas a la costa iraní y se aproximaban desde el sur a apenas 30 metros de altitud. En el morro de cada Shahed, un receptor GPS comercial, el mismo chip que hay en la aplicación de mapas de su teléfono, guiaba 18 kilos de explosivo hasta coordenadas preprogramadas a unos 180 km por hora, envergadura inferior a 3,5 metros, sección transversal radar, equivalente a la de un pájaro grande. Todo esto frente a un radar Patriot optimizado para escanear hacia arriba, buscando arcos balísticos. A 30 metros de altitud, esa firma es como intentar escuchar a sus hijos
robando galletas de la cocina mientras su esposa pasa la aspiradora justo al lado de su cabeza. El Patriot no era incompetente. Estaba mirando la puerta principal mientras el dron entraba por la ventana del sótano. El Shahed 136 cuesta alrededor de $30,000 por unidad. Cada interceptor PAC-3 junto al que pasó volando cuesta 4 millones. Irán había hecho los cálculos con antelación. La primera ojiva impactó en la zona de mantenimiento de helicópteros a las 3:42 y la onda de sobrepresión llegó antes que el sonido. La explosión destrozó 2 fuselajes de Apache en la línea de vuelo y derrumbó una sección del hangar, donde un equipo había estado extrayendo un motor apenas 90 segundos antes. La segunda ojiva golpeó el depósito de combustible. El queroseno de aviación no explota como uno imagina, florece. Una bola de fuego naranja que se expande hacia afuera más rápido de lo que un hombre puede correr, seguida de una columna de humo negro que atraviesa el cielo del amanecer y es visible a 50 kilómetros en todas las direcciones. Cuando llegaron los drones, el Shahed que impactó en el edificio de mando de la base a las 3:43 detonó dentro del centro de operaciones, decapitando de un solo golpe el nodo de coordinación de la base. Camp Juring ardía. La línea de vuelo de helicópteros, que había dado servicio a Apaches y Blackhawks durante 8 días consecutivos de operaciones de combate, estaba completamente en llamas. A 650 kilómetros al sureste de la costa iraní del Golfo Pérsico, el comandante de la batería del CACRI, que había ordenado el lanzamiento, recibió confirmación por un canal cifrado y se permitió 3 segundos de satisfacción antes de ordenar inmediatamente a su equipo que plegaran los lanzadores y se movieran hacia el norte. La doctrina estándar del CEGRI da al equipo 20 minutos para desmontar y desvanecerse antes de que la inteligencia estadounidense pueda fijar la posición de lanzamiento. Simplemente no contaban con lo que vendría después. La base aérea Ahmad al-Jaber está en el desierto kuwaití. Durante 8 días, los F-15 y Strike Eagle habían estado realizando misiones de combate contra Irán desde esa pista, golpeando metódicamente instalaciones del CGRI a lo largo de la costa. Esta noche, el incendio de Camp Juring era visible como un resplandor naranja en el horizonte norte. Alguien le debía un recibo al ejército. 4 Strike Eagles con los indicativos Rage 01A0. 4 estaban en la plataforma, cargados exactamente para este tipo de misión. Bombas guiadas GBU-31 JDAM colgaban de las estaciones centrales, y las bombas de pequeño diámetro GBU-39 llenaban los pilones de las alas. Aproximadamente 42,000 kilogramos de munición de precisión repartidos entre 4 aviones. El F-15 y Strike Eagle, la variante de ataque profundo en 2 plazas de Boeing, construida sobre la base del caza de superioridad aérea más exitoso que Estados Unidos haya fabricado jamás. 2 motores Pratt & Whitney F100 que producen 13,000 kilos de empuje cada uno. Velocidad máxima Mach 2,5 en altitud. Radio de combate superior a 1,600 kilómetros con depósitos externos. Carga máxima de armamento de 10,500 kilogramos en 11 puntos de sujeción. Fue diseñado durante la Guerra Fría para penetrar profundamente en territorio soviético y destruir objetivos que no se suponía que sobrevivieran. Esta noche estaba haciendo exactamente eso, solo que con mejor GPS y una deuda pendiente que cobrar. Los 4 Strike Eagles rodaron hasta la pista con los postquemadores encendidos. Irán había golpeado una base estadounidense. Había metido a soldados estadounidenses en refugios de hormigón en pijama. Había prendido fuego a helicópteros estadounidenses, a equipamiento estadounidense pagado por los contribuyentes americanos
en el desierto, y en algún lugar de esa plataforma, alguien con un mono de vuelo decidió que era suficiente. Cada par de motores F-100 empujaba 18.000 kilos de empuje a través de la noche del desierto. El tipo de sonido que no pide permiso. Los conos de escape naranja desgarraron 15 metros en la oscuridad. El suelo del desierto tembló. 4 aviones trepando con fuerza, rumbo noreste, cargados con suficiente munición de precisión como para asegurarse de que Irán recordara esta noche durante mucho tiempo. ¿Quieren golpear nuestra base? Bien, sabemos exactamente dónde aparcaron. Ruedas arriba a las 3:53. La factura ya estaba en el aire. El primer problema ya esperaba en el enlace de datos. El canal de inteligencia del MQ-9 mostraba dónde estaban los lanzadores en el momento del disparo, pero el equipo del CGRI llevaba 12 minutos reubicándose cuando Rage despegó. Las coordenadas que llevaba Rage 01 ya estaban obsoletas. En la Fuerza Aérea de Estados Unidos, las coordenadas obsoletas son un problema de designación de objetivos, y el conjunto de sensores del Strike Eagle existe precisamente para resolver problemas de designación en la oscuridad sobre territorio hostil, mientras algo intenta eliminarte mientras trabajas. Pero en 30 segundos, ese pod iba a encontrar un vehículo cuyo equipo no tenía ni idea de que estaban siendo observados, porque un motor caliente no sabe que se supone que debe esconderse. El pod de designación Sniper, bajo el fuselaje de Rage 01 ve calor, no luz. Pero había otro problema. A 30 y pico kilómetros de distancia, el pod Sniper puede decirte que algo está caliente ahí abajo, pero no puede decirte si es el lanzador o un camión civil. No puede simplemente soltar una bomba de 100 kilos sobre una mancha térmica y esperar haber acertado. Así es como la guerra obtiene los titulares que nadie quiere. La identificación positiva requiere reducir la distancia. Y reducir la distancia significa volar hacia cualquier defensa aérea que esté protegiendo esos lanzadores. Un dato útil llegó del MQ-9 en órbita, que había rastreado el movimiento inicial de los lanzadores durante 3 minutos antes de perderlos detrás de una cresta montañosa, lo que le dio al operador de armas un corredor de búsqueda. No el círculo completo de 10 kilómetros de radio, sino una cuña estrecha apuntando hacia el noreste en dirección a un complejo de túneles conocido en las colinas costeras. El problema se había reducido, pero su solución seguía requiriendo acercarse peligrosamente. En algún lugar de la costa iraní, un equipo del CGRI corría para esconder los lanzadores que acababan de disparar contra la base. Hasta la entrada del túnel había 4 kilómetros. La ventaja se medía en kilómetros. El pod Sniper a bordo de Rage 01 veía en la oscuridad, y el oficial en el asiento trasero tenía 92 razones muy personales para encontrarlos antes de que desaparecieran bajo tierra. Rage cruzó la costa iraní a 7.500 metros de altitud justo después de las 4:10 hora local. La campaña conjunta estadounidense e israelí había degradado la defensa aérea iraní en aproximadamente un 90%, eliminando unos 200 sistemas durante la primera semana. Pero un 90% degradado no significa 100% eliminado, y el 10% que sobrevivió era el 10% que había sido lo suficientemente inteligente para esconderse. Miren aquí, el Tor M1, designación OTAN-S A-15 Gauntlet, es un sistema de misiles tierra-aire móvil completamente autónomo. Cada vehículo lleva su propio radar de búsqueda, radar de seguimiento y 8 misiles, listos para disparar en un único chasis blindado, sin furgón de radar externo, sin puesto de mando, sin enlace que explotar. El sistema tiene un alcance de engagement de 12 kilómetros y fue diseñado específicamente para proteger lanzadores de misiles móviles durante la reubicación. Piensen en él como un timbre inteligente con cámara al que además le han atornillado una escopeta. ¿Ve?
Identifica y dispara. Todo desde la misma caja en el porche, sin cables que cortar, sin panel de alarma separado que encontrar. Y no sabes que está ahí hasta que la luz roja ya está parpadeando hacia ti. Ahora mismo, uno de estos estaba situado entre Rage y los lanzadores. Si el operador de armas descendía para identificación positiva, sin haber liquidado primero al Thor, el misil SAM alcanzaría su avión antes de que el pod Sniper terminara de enfocar. A las 4:12, el receptor de alerta de radar ALR-56M de Rage 01 captó un pulso de 3 segundos. Piensen en él como un detector de humo que les dice exactamente qué tipo de fuego está ardiendo y desde dónde exactamente. La frecuencia coincidía con el radar de búsqueda del Thor M1 en modo de barrido, tras lo cual la señal desapareció en el silencio. La limitación del Strike Eagle aquí es directa. Estos aviones no llevan misiles AGM-88 HARM. Si Rage fueran Growlers o cazas F-16 de supresión de defensa aérea, esos 3 segundos de parpadeo habrían bastado para acabar con el Thor. Pero los Strike Eagle llevan bombas y pods de designación, no buscadores pasivos. La única manera de eliminar el Thor es encontrar su posición GPS exacta y colocarle un armamento encima. El operador de armas necesitaba entre 5 y 8 segundos de emisión continua del Thor para construir una solución de ataque. El comandante del Thor le estaba dando exactamente 3. Bajo Rage, el comandante del Thor M1 observaba su propia pantalla trabajando en pulsos cortos. 4 contactos americanos a 7.500 metros de altitud, dirigiéndose tierra adentro hacia los lanzadores que estaba asignado a proteger. Su orden era simple: mantener los lanzadores con vida hasta el complejo de túneles. La entrada al túnel estaba a 3 minutos de camino. De pasar al modo activo con el radar de control de fuego probablemente lo borraría del mapa en menos de 60 segundos. Quedarse en modo oscuro significaba que los lanzadores tendrían 0 cobertura de defensa aérea durante esos 3 minutos. De cualquier manera, alguien iba a perder equipamiento esta noche. El comandante del Thor tenía 2 opciones: permanecer en modo oscuro y ver cómo los lanzadores que estaba asignado a proteger eran borrados desde 4.500 metros, y luego explicarle a su comandante por qué había aguantado el fuego mientras sucedía, o pasar al modo activo, disparar, y entregarle al operador de armas estadounidense una coordenada GPS tan precisa que se podría leer en una matrícula. El piloto de Rage 01 tomó la decisión. Empujó el morro hacia abajo desde 7.500 metros hacia 4.500, reduciendo la distancia oblicua hacia el área de búsqueda de lanzadores. No era una pasada de ataque, era una provocación deliberada. La pantalla del comandante del Thor mostraría un caza americano descendiendo directamente hacia sus lanzadores. Si el Thor se quedaba oscuro, el operador de armas alcanzaría la resolución del pod Sniper y atacaría a los lanzadores sin haber resuelto nunca la defensa aérea. Si el Thor se activaba, su radar de control de fuego pasaría a emisión continua y el APG-82 finalmente obtendría sus 8 segundos. Jaque mate en 2 movimientos. El Thor o ve cómo destruyen los lanzadores desde arriba, o revela su propia posición intentando salvarlos. El comandante del Thor eligió combatir. Pasó al modo activo, emisión continua del radar de control de fuego. El ALR-56M aulló en la cabina de Rage 01 con suficiente intensidad como para hacer que el piloto se estremeciera. El operador de armas ya estaba trabajando con el APG-82 en modo pasivo, triangulando a través de 6 segundos de señal sólida hasta que la solución GPS se fijó en el segundo pase. Esto es lo que el comandante del Thor entregó cuando pasó a modo continuo. Los 1000 módulos de transmisión-recepción del APG-82 pueden cambiar del modo de emisión al modo de absorción pura.
empapando las emisiones enemigas y triangulando la fuente hasta una coordenada GPS lo suficientemente precisa como para colocar una bomba encima. Piensen en ello como localizar exactamente la habitación de su hijo adolescente escuchando el audio de sus vídeos. No se puede oír si permanece en silencio. En el momento en que el Tor se comprometió con un seguimiento de control de fuego continuo, el operador de armas tenía su dirección. Designó la posición del Tor y soltó una GBU-39 desde el pilón de ala a unos 5.000 metros de altitud, comenzando un planeo silencioso hacia la última transmisión que ese vehículo haría jamás. Pero el Tor era rápido. Un misil salió del raíl antes de que la GBU pudiera llegar, lanzándose hacia Rage 01 a Mach 2,5 desde 12 kilómetros de distancia. El piloto tuvo 4 segundos de aviso en el ALR-56M antes de que las cosas se pusieran extremadamente complicadas. El piloto de Rage 01 rompió fuerte a la izquierda a 6G, el tipo de giro en el que la visión se tunelea en gris por los bordes, y el traje anti-G se infla para mantenerte consciente. El dispensador de contramedidas cicló automáticamente, escupiendo reflectores de aluminio al flujo de aire. El misil del Tor siguió la nube de chaff durante un segundo crítico, y ese único segundo fue suficiente para que el piloto bajara por debajo de la altitud mínima de engagement del sistema. A unos 250 metros sobre el suelo del desierto, el buscador perdió su ángulo de seguimiento y el misil pasó rugiendo por encima del avión. El operador de armas afirmó después que podía oírlo, probablemente exagerando, probablemente. 7 segundos después de que el Tor disparara, la GBU-39 llegó a las coordenadas que el operador de armas había fijado. La guía GPS no se preocupa por los modos de radar ni por las contramedidas. Sabe dónde estaba el vehículo cuando se construyó la solución. Una bomba planeadora de 3 millones de pesos acaba de borrar un sistema de defensa aérea de 2.000 millones. El camino hacia los lanzadores estaba abierto. Rouch descendió a 4.500 metros, donde la resolución del pod sniper mejoró inmediatamente. Lo que a 7.500 metros habían sido manchas de calor ambiguas, se convirtieron en siluetas de vehículos nítidas en la pantalla infrarroja del operador de armas. Barrió el pod por el corredor de búsqueda que había definido el MQ-9. Trabajó el pod de este a oeste durante 30 segundos de escaneo metódico antes de encontrar exactamente lo que buscaba. 2 vehículos con motores todavía brillando intensamente en infrarrojo, aparcados morro con cola en un cauce seco a 1 kilómetro de la entrada del túnel. Los contenedores de lanzamiento del misil Fateh 313 seguían montados en las guías. El equipo del CSRI-No había tenido tiempo de descargar antes de aparcar. El operador de armas llevó el pod sniper a ampliación máxima, confirmó las firmas características de los lanzadores y supo con absoluta certeza que estaba mirando las instalaciones que habían golpeado Camp Juring. El operador de armas designó el lanzador delantero, confirmó el bloqueo GPS y soltó. 12 segundos de vuelo, sin motor, sin penacho de escape, sin aviso. La ojiva detonó en la unión entre las guías de lanzamiento y el chasis del camión, saturando la cámara infrarroja del pod de designación durante 2 segundos completos. Cuando la imagen regresó, el lanzador era chatarra ardiendo en el cauce seco. ¿Qué fue exactamente lo que lo borró? La bomba de pequeño diámetro GBU-39, alas plegables en forma de diamante que se despliegan al soltarse. Guía GPS, 60 millas náuticas de alcance de planeo sin motor desde altitud. Un solo F-15E lleva 8 de ellas. El equipo del CGRI tenía un lanzador de 2.000 millones de pesos. Lo que lo eliminó costó 3 millones y no hizo ningún ruido al aproximarse. Rage 2
atacó el segundo lanzador con la herramienta más pesada, una GBU U-31 JDAM que pesaba 900 kilogramos. Su kit de cola con 4 aletas se corregía 10 veces por segundo durante 30 segundos de caída libre silenciosa, guiándose hacia una coordenada G, PS con un margen de error medido en metros. El armamento golpeó el chasis del camión y borró todo en un radio de 50 metros. Los lanzadores, chatarra. El Thor, chatarra. Rage giró hacia el sur, hacia el complejo naval del CGRI que había planeado todo esto. El edificio donde el comandante de la batería había disfrutado de sus 3 segundos de celebración antes de ordenar a su equipo que huyera. Rage entró en ataque. 4 Shie BU-31 soltadas en secuencia a lo largo de 30 segundos. La primera golpeó el edificio de mando, doblando hacia adentro la sala donde el comandante de la batería había recibido su confirmación del ataque a Camp Juring 90 minutos antes. La segunda impactó en el centro de comunicaciones. La tercera perforó el techo de hormigón de medio metro del refugio de lanchas rápidas y detonó en el interior, donde la sobrepresión no tenía ningún lugar a donde ir. Así que las paredes volaron hacia afuera y el techo se desplomó sobre las embarcaciones como un puño que se cierra. La cuarta golpeó el depósito de combustible y envió una columna de humo negro ascendiendo al aire de la mañana, gemela a la que seguía suspendida sobre Camp Juring, 350 kilómetros al norte. El comandante de la batería del CGRI, que ordenó el ataque sobre Camp Juring, llevaba 60 minutos conduciendo hacia el norte, cuando la noticia lo alcanzó por una frecuencia de radio de milicias. Sus lanzadores, su escolta Thor, su complejo de mando, todo eliminado en menos de 20 minutos de tiempo de vuelo estadounidense. Había celebrado durante 3 segundos después de Camp Juring, y la respuesta de la Fuerza Aérea había tardado algo más. Pero a diferencia de su ataque, ellos no dejaron nada en pie.